Vamos a hablar de una historia que, la verdad, sobrecoge. Ocurrió en noviembre de 2017 en las aguas heladas del Atlántico Sur. Un submarino de la Armada Argentina, el Ara San Juan, desapareció. Se esfumó, y lo que vamos a ver hoy es la reconstrucción de sus últimos momentos, una historia marcada por una cadena de fallos y un sonido, un único y terrible sonido que fue la clave de todo. Así que, ¿qué le ocurrió exactamente al Ara San Juan? ¿Cómo una patrulla que era pura rutina se convirtió en un misterio que tuvo en vilo a medio mundo? Y sobre todo, ¿qué nos contó el análisis de sus restos cuando por fin lo encontraron, a casi 1000 metros de profundidad? Pero antes de meternos en la parte técnica, en los fallos, en la investigación, es fundamental que nos paremos un segundo en este número, 44. No es solo una cifra, son 44 tripulantes, 44 vidas que estaban a bordo, y 44 familias que estuvieron un año entero esperando una respuesta desde lo más profundo del océano. Bueno, vamos a situarnos. Todo esto empieza como tantas otras veces, con una misión de vigilancia completamente normal. El submarino volvía de Ushuaia, en el sur, hacia su base en Mar del Plata. Su trabajo era patrullar la zona económica exclusiva de Argentina. Vamos, algo que habían hecho 1000 veces. Pero el 15 de noviembre, en mitad del océano, la rutina se rompe. Se ven envueltos en una tormenta tremenda, con olas de 7 metros. Y justo en ese momento, tienen que hacer una maniobra delicada, usar el snorkel para recargar las baterías. Y ahí es donde todo se tuerce. El mar está tan revuelto que entra agua por el snorkel y cae directamente sobre las baterías de proa. ¿El resultado? Un cortocircuito, un incendio y, lo peor de todo en un submarino, la liberación de gas hidrógeno. A pesar de la gravedad de la situación, la tripulación, que era muy experimentada, consigue controlar ese primer incendio. Y es justo en este punto cuando llega la última comunicación que el mundo recibiría del Ara San Juan. Son las 7:19 de la mañana. El capitán informa por radio, ha habido un cortocircuito, un principio de incendio, pero dice que las baterías afectadas ya están aisladas y que para pasar la tormenta van a seguir navegando sumergidos. En ese momento, sobre el papel, era una decisión lógica, pero fue fatal. Acababan de sumergirse con una auténtica bomba de relojería química a bordo. Y después de ese mensaje, el silencio. Un silencio absoluto. Pasan las horas, el submarino no vuelve a contactar como era obligatorio, y salta la alarma. ¿Qué había pasado allá abajo? Lo que se activó entonces fue una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes que se recuerdan. Mientras barcos y aviones de 18 países peinaban la superficie del océano, la clave del misterio no la encontraron ellos. La pista definitiva llegó desde un lugar totalmente inesperado, una organización con sede en Viena que se dedica a escuchar los océanos, pero para detectar pruebas nucleares. Y aquí viene lo increíble. Apenas 3 horas después de ese último mensaje del capitán, su red mundial de micrófonos submarinos captó un evento impulsivo, un sonido muy corto, muy violento. No era una explosión nuclear. El perfil de ese sonido era compatible con una sola cosa: el colapso catastrófico del casco de un submarino. Esa pista lo cambió todo. Ya no estaban buscando supervivientes. Para entender lo que pasó, tenemos que hablar de un concepto que da escalofríos: la profundidad de colapso. Es muy simple en realidad. Cada submarino está diseñado para soportar la presión hasta un cierto límite. En el caso del San Juan, se calcula que ese límite estaba alrededor de los 600 metros. Si bajas más, la presión del agua es tan brutal que el acero simplemente no aguanta. Y fijaos en la velocidad a la que ocurre esto, porque es alucinante. El casco se arrugó como si fuera una lata en menos de 40 milisegundos. Para que nos hagamos una idea, nuestro cerebro necesita unos 150 milisegundos para procesar la sensación de dolor. O sea, el evento fue más rápido que la capacidad del cuerpo para sentirlo. Para la tripulación fue absolutamente instantáneo. A pesar de la pista del sonido, la búsqueda fue larguísima y muy dura. Pasó un año entero, un año de silencio. La operación internacional, a pesar de sus medios, no dio resultado. La esperanza se convirtió en desesperación y después en una exigencia de respuestas. Al final, el gobierno contrató a una empresa privada, Ocean Infinity, que llegó con drones submarinos de última generación y una condición: si no hay hallazgo, no hay pago. Y el final de la búsqueda tiene un punto casi de guión de película. Justo cuando el contrato de la empresa estaba a punto de terminar, justo cuando se cumplía un año de la desaparición, un último análisis de los datos reveló una anomalía en el fondo marino. Enviaron los robots a 907 metros de profundidad y ahí estaba. Sus cámaras por fin iluminaron la verdad. Los restos no dejaron lugar a dudas. Confirmaron la teoría de la implosión. El casco estaba completamente aplastado hacia adentro y se encontraba a una profundidad muy por debajo de su límite.
Además, el campo de escombros era muy pequeño, lo que significa que la nave no había explotado hacia afuera, sino que se había compactado sobre sí misma por la brutal presión. Así que la investigación oficial pudo atar cabos. ¿Recordáis el cortocircuito y el hidrógeno? Pues la conclusión fue que, probablemente, una explosión de ese hidrógeno acumulado incapacitó a la tripulación o dañó los sistemas de control. Sin nadie a los mandos, el submarino se convirtió en un ataúd de acero, hundiéndose en silencio, sin control, cada vez más profundo, hasta que el océano lo reclamó. Para poner la escala en perspectiva, este gráfico es muy claro. El submarino fue encontrado a 907 metros, o sea, más de 300 metros por debajo de su límite de colapso. Estaba en una zona de cañones submarinos donde la presión es, sencillamente, aplastante. Y al final, después de toda la ciencia, de toda la investigación, volvemos al principio. A esas 44 personas. Entre ellas, 43 hombres y una mujer, Eliana Krauchik, que por cierto fue una pionera, la primera oficial submarinista de toda Sudamérica. Héroes que ahora custodian un territorio que ya les pertenece para siempre. La historia del Ara San Juan es un recordatorio muy duro de los peligros que entraña el servicio en el mar, y nos deja con una pregunta flotando en el aire. En las profundidades, donde no hay margen de error, ¿dónde se traza la línea entre el cumplimiento del deber y los riesgos que quizá son inevitables en una misión? Su guardia ahora es eterna.